El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 6 al 8. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les compartí hasta el verso 5 del segundo capítulo de esta primera carta del apóstol Juan. Dijimos que podrá ser uno con el Señor si vive por la palabra de Dios y obedece sus mandamientos. Hermano, deberá ser uno con el Señor y permanecer en Él, y el Señor estará con usted, y así también llegará a ser uno con el Padre. Usted es hijo de Dios y deberá ser uno con Él. Así podrá llamarlo Abba Padre. El siguiente versículo 6 enfatiza este punto y dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermano, si dice que permanece en el Señor y que es uno con Él, en otras palabras, que ama al Señor y que cree en Él, deberá vivir y comportarse como Él lo hizo. Nuestro Señor siempre hizo la voluntad del Padre y usted deberá hacer lo mismo. El pasaje nos dice que si permanece en el Señor, hará lo que el Señor hacía. Andar como Él anduvo quiere decir practicar la palabra de Dios en su vida diaria. A fin de hacerlo, deberá grabar la palabra de Dios en su corazón. Si la palabra no está en su corazón, le será imposible vivir de acuerdo a ella. Si la tiene en su cerebro como simple conocimiento, no le será de mucha ayuda. A pesar que diga que cree en Dios y que ama al Señor, si la palabra de Dios está en su cerebro solo como teoría, la Biblia dice que usted es un mentiroso. Escuche bien esto. Si no pone en práctica la palabra de Dios en su vida diaria, no será salvo. Los que tienen una fe carnal, cultural o ritual no serán salvos. Solo si tiene una fe espiritual, viva, con obras, será salvo. Y es porque su fe se muestra a través de hechos concretos. Y la Biblia dice que esta clase de cristianos no podrán pecar. Así que, para vivir por la palabra de Dios, la deberá grabar en su corazón. Es decir, primero la deberá leer, luego memorizar, después meditar en ella y finalmente la deberá aplicar en su vida diaria. Por ejemplo, si escucha el mandamiento de Dios que dice que no debe odiar, sino amar a sus enemigos, lo deberá llevar a la práctica y lo podrá hacer si ha desechado de su corazón el odio y lo ha reemplazado por amor espiritual, pero no lo podrá hacer si tiene amor carnal. Por eso desobedecerá la palabra de Dios. Pregúntese, ¿a quién ama usted? ¿Ama a sus padres, a sus hijos y tal vez por algún tiempo a su cónyuge? Pero eso es algo natural. Les doy un ejemplo. Si el hijo de su vecino le hace algo malo, no podrá quererlo. Igualmente, es algo natural y hasta normal amar solo a su familia. Sin embargo, el amor espiritual no es así. Para vivir por la palabra de Dios es necesario que esa misma palabra viva en usted. Podrá comportarse en forma honesta e íntegra solo si tiene un corazón veraz e íntegro. Podrá comportarse en forma humilde, gentil y amable solo si es humilde, gentil y amable de corazón. Hermano, si la palabra de Dios está viva en usted y la aplica en su vida diaria, eso querrá decir que el Señor está con usted, porque el Señor es la misma palabra. La Biblia declara que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que la única forma de llegar al cielo es por medio de Él. Si la palabra permanece en usted y la pone en práctica en su vida,
esa será la evidencia que el Señor está con usted. A ver, pensemos un poco en esto. Si el Señor vive en usted, le pregunto, ¿podría acaso pecar? ¿Podría hacerlo? Hermano, si el Señor está en usted y si usted es templo del Espíritu Santo, le vuelvo a preguntar, ¿podría acaso pecar? El Espíritu Santo mora en su interior, así que si alguien dice que cree en Dios y aún así peca, estará mintiendo. Juan lo reitera en esta carta cuando menciona que si dice que es amigo de Dios y al mismo tiempo vive pecando, entonces resulta ser un mentiroso que no obedece a Dios. Este verso se explica por sí solo. Si realmente cree en Dios y sabe que Él lo está observando todo el tiempo, le pregunto, ¿podría vivir pecando? Hermano, si el Señor y su palabra permanecen en usted, es decir, si el Señor habita en su corazón y si usted es templo del Espíritu Santo, ¿podría pecar? Claro que no podría. Ahora bien, aquellos que están en el primer o segundo nivel de fe no tienen aún la palabra grabada en sus corazones. Por eso no podrán ser completamente fieles a Dios y podrían pecar. Pero si se arrepienten de corazón, Dios los perdonará. No obstante, si los que ya han llegado al tercer nivel de fe continúan pecando, su fe no será verdadera. Retomando la prédica, la palabra de Dios que vino a esta tierra en cuerpo humano es Jesucristo, y el Señor vive en cada uno de ustedes. Juan capítulo 6, versículo 56 dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En este pasaje, comer la carne espiritualmente significa escuchar y comprender la palabra de Dios, y beber la sangre quiere decir vivir con fe de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si vive conforme a la palabra, permanecerá en el Señor, y si la verdad está en usted, el Señor permanecerá con usted. En resumen, podemos concluir que solo los que viven por la palabra de Dios permanecerán en el Señor y el Señor vivirá en ellos. Si de esta manera el Señor vive en usted, es decir, si interioriza la palabra de Dios, podrá también oír claramente la voz del Espíritu Santo. Y eso no será todo. Dios lo protegerá de toda enfermedad. Eso será porque procurará vivir por la palabra de Dios. Hermano, si se esfuerza por practicar la palabra, Dios lo bendecirá abundantemente. Reitero, si en verdad intenta vivir por la palabra, Dios lo protegerá de toda enfermedad. Si oye claramente la voz del Espíritu Santo, entonces no podrá vivir en la oscuridad del pecado. Y si por buscar su propia conveniencia hace algo en contra de la palabra, su corazón se sentirá afligido. Por otra parte, incluso si al principio le puede resultar algo difícil vivir por la palabra de Dios, tendrá gozo y paz en el corazón si intenta hacerlo. Y si dice o hace algo malo, no tendrá paz y perderá su gozo. Los que han recibido el Espíritu Santo y viven una vida cristiana recta, con esperanza viva de llegar al cielo, tendrán un gozo permanente en su corazón. No obstante, debido a que el mundo está lleno de pecado y de engaño, muchos creyentes no permanecen en el Señor. Hoy por hoy, el ser humano nace y crece en un entorno plagado de pecado y de maldad. Por eso no son conscientes de lo peligroso que es el pecado. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Los padres de familia y los pastores deben enseñar la verdad a los jóvenes y despertarlos de ese embotamiento carnal. Deben prevenirlos e instruirlos para que no pequen y enseñarles a arrepentirse y a vivir de acuerdo a la palabra. El apóstol Juan, quien redactó esta carta, deseaba que todos vivieran en la luz de la palabra del Señor.
Por eso, en todas sus epístolas, incluyendo la que estamos viendo, Juan se esforzó para que los lectores entendieran esta verdad. Durante su ministerio, el apóstol Juan tuvo un anhelo permanente, y este fue que las almas pudieran sentir y comprender la dicha que representa vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, de andar en la luz. También señalaba lo bendecido que uno podía ser si conoce y hace la voluntad de Dios desde el inicio de su vida cristiana, porque eso lo llevaría a entender y a sentir el amor del Padre. El apóstol oraba para que los cristianos vivieran una vida en permanente gozo y así pudieran cultivar en su corazón el amor espiritual y demostrarlo con hechos y acciones en su vida diaria. A lo largo de sus epístolas, Juan reitera que los verdaderos hijos de Dios debían obedecer la voluntad del Señor, ya que al vivir por la palabra, su alma iba a prosperar y Dios abriría las ventanas de los cielos para bendecirlos. Juan oraba para que los creyentes pudieran comprender el amor de Dios y del Señor, y así la palabra les sería revelada y permanecería grabada en el corazón de cada cristiano. El apóstol deseaba que todos pudieran acceder a esta bendición, que todos pudieran experimentar y sentir el amor y el poder de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Juan reitera en sus cartas que todo verdadero cristiano debía tener el gozo del Señor en su corazón y que ese gozo sería la evidencia de su verdadera conversión y de la llenura del Espíritu Santo. De esa forma, Dios los podría bendecir y así, al llegar a ser verdaderos hijos de Dios por medio del testimonio de sus vidas, pudieran dar gloria al Padre. El apóstol insistía que todo cristiano debía grabar la palabra de Dios en su corazón y tener siempre presente el amor del Señor. Oraba permanentemente para que los creyentes vivieran en la luz del Evangelio y no fueran amigos del mundo. El apóstol Juan llegó a comprender la bendición que era vivir por la palabra. Llegó a vivir en esa dimensión de paz, prosperidad y bendición que Dios desea para todos sus hijos. Por ello, deseaba que todos conocieran la palabra, es decir, la verdad que los iba a guiar por la senda de la bendición. Cada palabra que el apóstol escribió en sus misivas trasunta este permanente anhelo. Quería que todos entendieran la bendición que es vivir en la luz de la palabra de Dios y así pudieran sentir el amor del Padre. Por eso oraba el apóstol para que no fueran amigos de las cosas del mundo, sino más bien se regocijaran por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Deseaba que todos amaran a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su vida y con todas sus fuerzas, y que así pudieran permanecer en el amor del Señor. Estimado público, al igual que el apóstol Juan, yo también oro todos los días. Como he visto las abundantes bendiciones de Dios en mi vida al llegar al nivel del Espíritu, no he dejado de orar desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y si usted hace lo mismo, le podrá pedir a Dios todo, absolutamente todo lo que desee, y el Todopoderoso se lo concederá. Incluso Dios le dará lo que desee en su corazón sin ni siquiera pedírselo. Dios le dará honra, riquezas y vida.
siempre estará feliz y alegre porque el reino de los cielos estará en su corazón. Será feliz en su trabajo y en su familia. Por otra parte, si no se despoja de lo carnal, continuará pasando por pruebas y dificultades. No será próspero ni tendrá paz en su corazón. Hermano, si se siente bien siguiendo sus instintos carnales, deberá examinar su vida de fe y ver si tiene su conciencia endurecida, es decir, si sus argumentos han cegado sus sentidos espirituales. Les doy un ejemplo. Digamos que hay alguien que roba cosas y eso ya se le ha vuelto un hábito. Más tarde podría llegar a ser un avesado asaltante de bancos. Y si le roba algo a su vecino, no sentirá el mínimo remordimiento por ello, porque eso ya forma parte de su ser. No se dará cuenta de su maldad. Lo mismo sucede con los que fornican o cometen adulterio. No son conscientes que están pecando, ni tampoco que están haciendo pecar a otros y que por eso van a ir al infierno. A los que fornican y cometen adulterio les será muy difícil, si no imposible, entrar a la Nueva Jerusalén. Incluso si se arrepienten por haber pecado y haber hecho pecar a otros, deberán ser conscientes del pecado tan grave que han cometido. Tal vez se pregunte, ¿qué se deberá hacer en este caso? ¿Qué le puedo decir, hermano? Usted ya lo sabe. Arrepiéntase antes que sea demasiado tarde. Retomando el mensaje, los que no cumplen una promesa o voto que le han hecho a Dios, o aquellos que renuncian a su cargo o ministerio en la iglesia, enfrentarán muchas dificultades cuando deseen emprender otro trabajo, porque Dios no los podrá ayudar. Podrán prosperar dentro del límite de su propio esfuerzo y capacidad, pero nada más, porque Dios no estará con ellos. Satanás también podrá tocar sus vidas y por eso no tendrán paz en sus corazones. Por ello, les reitero cada domingo que se despojen de todo lo carnal, aún de lo que consideren insignificante, y así podrán llegar al nivel del Espíritu perfecto, tal como la confesión que hizo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, que dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Hermano, tal como Pablo, repito, lo hacía, yo tampoco me cansaré de decirle a cada uno de ustedes lo mismo cientos de veces, y lo haré sin molestarme, y lo haré, repito, hasta que lleguen al nivel del Espíritu. Hermano, si usted pudiera hacerlo sin que yo le repitiera que debe limpiar su corazón, que debe dejar de pecar y que siempre debe estar alegre, entonces dejaría de repetírselo. Solo predicaría del cielo, de las bendiciones de Dios, de la prosperidad financiera, etc. Les diría que Dios respondería a todas sus peticiones y los bendeciría sin condición alguna. Hermanos, deben saber que toda bendición de Dios está condicionada. No solo basta decir que cree y que tiene fe, debe mostrar evidencias y frutos de ello. Le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia se dice que puede ser salvo tan solo creyendo que Jesucristo fue crucificado hace más de 2000 años por sus pecados? Si dice que cree, esa afirmación deberá ir respaldada con hechos, es decir, con obras. Deberá vivir conforme a la palabra de Dios y dejar de pecar. Esta es una fe verdadera, una fe viva, una fe espiritual.
Hoy en día hay muchos que enseñan doctrinas erróneas y de esa forma endurecen la conciencia de otros. Por eso les repito estas cosas miles de veces y sé que a ustedes no les molesta. A ver, jóvenes, ¿les molesta escuchar esto? Claro que no. ¿Saben por qué? Porque es el camino al cielo. Gracias a Dios por todos ustedes, jóvenes y jovencitas, que buscan y se esfuerzan por mantenerse santos. Les digo un secreto. En mi tiempo de oración personal, oro por cada uno de ustedes. Oro con todo mi corazón para que lleguen al nivel del Espíritu y así puedan sentir el amor de Dios tal como yo lo siento. Este es también el anhelo de Dios, que sean uno con Él y vivan una vida totalmente bendecida. Dios desea que sus hijos vivan una vida plena y próspera. Por eso, el Señor intercede por cada uno a fin de evitar que peque y que vaya al infierno. El Señor siempre está intercediendo para que Dios lo perdone. Por eso, no come ni bebe nada hasta que regrese por segunda vez en el aire. Él ha ofrendado su vida por usted y más aún, continúa ahora mismo intercediendo por su vida. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente se dan cuenta de esto y demuestran con hechos en su vida diaria su agradecimiento al Señor Jesucristo? Pregúntese si en verdad se está esforzando por aplicar la palabra de Dios en su vida o si simplemente está jugando a la religión. Muchos oran dando gracias a Dios por ser uno con Él. Sin embargo, sus actitudes, comportamiento, palabras y hechos no corresponden a lo que tanto proclaman en sus oraciones. Desde luego, doy gracias a Dios por todos los que en verdad se están esforzando por despojarse de toda forma de maldad, por transformar su carácter y hacerlo semejante al del Señor y así ser uno con Él. Sin embargo, tenga presente que para ser uno con el Señor deberá examinar su corazón y probar sus pensamientos. Deberá poner guarda a su boca y candado a sus labios, es decir, cuidar cada palabra que dice y cada pensamiento que le venga, aún por un segundo, a su mente. Hermanos, les doy un ejemplo. Alguien le llama la atención en público de forma bastante descortés, ha herido su orgullo y por un momento se siente enojado y molesto. No obstante, reacciona de acuerdo a la palabra de Dios y se humilla. No replica y más bien responde en forma gentil y educada. En la medida en que ha recordado la palabra de Dios, se ha calmado e incluso ha sido amable con la otra persona. En esa situación, no debería tan solo olvidar lo que ha sucedido debido a que reaccionó en forma gentil y educada. Deberá recordar los sentimientos que, en ese momento, le provocó esa determinada circunstancia. Deberá ser consciente y aceptar que todavía guarda resentimiento y amargura, ira y rencor en su corazón, y deberá continuar orando hasta que pueda extirpar completamente esas raíces de su interior. Sí, hermano, deberá continuar orando y ayunando. No hay otra opción. A veces, sin querer, podrá lastimar a otros con sus palabras, gestos o acciones. En estos casos, no deberá olvidar eso, creyendo que como no tuvo la intención de hacerlo y como no puede evitar que otros se sientan heridos por su actitud, comportamiento o palabras, todo está bien. Si desea ser uno con el Señor, deberá cambiar su forma de pensar, de sentir y de reaccionar, incluso sus palabras y gestos. Les doy otro ejemplo. Usted se esfuerza y logra cumplir con su labor. Sin embargo, otro hermano es quien recibe el reconocimiento por ello. Entonces, por un momento se siente desanimado, pero rápidamente cambia de actitud y da gracias con gozo por ello. Al final, la palabra controla su pensamiento.
No obstante, deberá recordar ese instante en que por un momento sintió desánimo e incluso frustración y orar por ello. Deberá desechar incluso ese temporal y momentáneo sentimiento de decepción y tristeza. De otra manera, eso podrá impedir que llegue a un nivel espiritual mayor. Hay muchos que no se dan cuenta de esto. Esas pequeñas cosas detendrán su crecimiento espiritual, pero hay muchos otros que no las toman en cuenta creyendo que podrán eliminar esos malos pensamientos en cualquier instante. Creen que no son importantes. Sin embargo, Dios no piensa así. Dios le dice que para llegar al nivel del espíritu deberá despojarse de toda clase de maldad. Y eso incluye esos malos pensamientos o sentimientos que usted considera pasajeros y nimios. Hay quienes nunca los pueden hallar pensando que en realidad no son importantes. El mismo principio se aplica a todo mal sentimiento como codicia, frustración, mente adúltera, envidia, celos, orgullo, juzgar y criticar a los demás, etc. Deberá extirparlos, arrancarlos de raíz. Si cree que bastará con solo despojarse un poco de ellos, volverán a venirle y volverán a crecer en su corazón, tal como lo hace la mala hierba en el campo. Hermano, no importa cuántas veces corte solo la parte superior de la cizaña, en pocos días volverá a crecer. Ahora bien, ¿qué debe hacer para que no vuelva a crecer? Fácil, eliminarla. Es lo mismo con todo lo malo que hay en su corazón. No deberá ignorar esos sentimientos pensando que no los tiene, que no tiene celos, envidia ni codicia. Si adopta esta clase de actitud, jamás llegará al nivel del espíritu. Deberá tener este anhelo incesante por desechar toda huella, por pequeña que sea, de pasión carnal o de maldad. Deberá admitir que tiene esas raíces de maldad y orar intensamente hasta que se pueda despojar de todas ellas. Así podrá llegar rápidamente al nivel del espíritu y podrá confesar que el Señor está en usted y que usted permanece en el Señor, y Dios lo bendecirá. Ahora, continuemos con los siguientes versículos 7 y 8 que dicen: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En este pasaje podemos hallar la expresión mandamiento antiguo y mandamiento nuevo. El mandamiento antiguo se refiere al mandamiento en el Antiguo Testamento y el mandamiento nuevo hace alusión al del Nuevo Testamento. Los hijos de Israel recibieron la ley, que son los mandamientos que Dios les dio a través de Moisés. No obstante, Mateo capítulo 5 versículo 17 señala sobre esto: no penséis que he venido, está hablando el Señor Jesús, prosigue el pasaje, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermano, nuestro Señor no anuló la ley del Antiguo Testamento, sino más bien la cumplió. El Señor vino a cumplir la ley y los profetas, es decir, el mandamiento antiguo o vigente en el tiempo del Antiguo Testamento. Sea nuevo o antiguo, todos los mandamientos son palabra de Dios y dan a conocer la voluntad de Dios. La palabra señala que debe amar a Dios, que debe amar a sus hermanos en la fe y debe vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando la Biblia menciona el nuevo mandamiento, no quiere decir que antes no existía. Este nuevo mandamiento no difiere del antiguo mandamiento. Es solo que, desde la perspectiva del amor y la justicia, en el Nuevo Testamento se enfatiza más el amor, mientras que la justicia se resalta más en el Antiguo Testamento. Hoy en día se malentiende esto y se enseña que los mandamientos del Antiguo Testamento eran vigentes solo en esa época y que desde el momento en que el Señor vino a este mundo, es decir, a partir del Nuevo Testamento, basta con decir que uno cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. Sin embargo, el mismo Señor vino a esta tierra para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una mujer que es culpada de cometer adulterio. Le pregunto, ¿qué es lo que se debería hacer de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento? Debería ser lapidada, esto es, apedreada hasta morir. Ese era el mandato de Dios.
no era pecado el matarla. Todo lo contrario, no hacerlo era pecado. Pero, ¿qué se establece en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan este pasaje? Gente perversa trajo al Señor a una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Querían ver lo que el Señor iba a hacer porque sabían que siempre enseñaba del amor y del perdón. ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor? La perdonó, pero antes ya había escrito en la tierra los pecados que habían cometido cada uno de los que la habían traído. Al ver esto, los que la habían traído se sintieron culpables y se retiraron. Y el Señor le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora bien, quizás algunos se puedan preguntar, ¿por qué, si el Señor Jesucristo no condenó a la mujer adúltera, yo señalo este pecado de adulterio con tanta insistencia? Escúchenme con mucha atención. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a la mujer? Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Le pregunto, ¿por qué la perdonó el Señor? La perdonó porque ella aún no lo había aceptado como su Salvador. No sabía ni conocía el amor del Señor. Era la primera vez que se encontraba con Él. Así que, luego de ese encuentro personal, el Señor la pudo perdonar y le dijo: vete y no peques más. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque el adulterio es un pecado de muerte. Solo después que ella tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, pudo ser perdonada de ese pecado de muerte por el que merecía ser apedreada hasta morir. Es lo mismo hoy en día. A pesar de los pecados que haya cometido antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios lo ha perdonado de todos ellos al tener este encuentro personal con el Salvador. Dios lo perdonará si se arrepiente completamente de sus pecados pasados, es decir, si deja de pecar. ¿Y qué es lo que añadió el Señor antes que se fuera la mujer? Le dijo que debía de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, que debía de andar en la luz. Hermano, después de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, no deberá cometer otra vez ningún pecado de muerte. Quizás se pregunte si esto también se aplica a los que recién han aceptado al Señor como Salvador o a los que son nuevos creyentes. Ellos, tal como la mujer adúltera en el pasaje bíblico que hemos recordado, todavía no tienen la suficiente fe. Por eso, si pecan, Dios los podrá perdonar. Sin embargo, si llegan al tercer nivel de fe, ya no podrán decir que no tienen fe. Ya habrán visto, como todos ustedes, señales y prodigios y habrán experimentado en forma personal la llenura del Espíritu Santo. Sabrán que el Señor es el Salvador y lo habrán aceptado como Redentor. Si después de esto vuelven a cometer un pecado de muerte, eso ya no tendrá perdón. Quizás se pregunte, ¿y qué hay con ese versículo que dice que se debe perdonar 70 veces 7? Hermanos, los pecados que son de muerte no pueden ser perdonados. Ese pasaje se refiere a los pecados que no son de muerte. Si no hubiera esa clase de pecados no de muerte y todos fueran pecados de muerte, no habría nadie quien pudiera ser salvo. Digan amén si estoy siendo claro. Ahora bien, en el tiempo del Antiguo Testamento, si alguien pecaba tenía que ofrecer un animal como sacrificio para perdón de su pecado. No obstante, eso no se podía hacer si cometía pecado de muerte. Si cometía pecado de muerte, no había perdón posible. El sacrificio u holocausto era para perdón de otros pecados. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento se puede acceder al perdón cuando se acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, es decir, si deja de pecar. También en el Antiguo Testamento se enfatizaba más las obras, mientras que en el Nuevo Testamento se resalta más la actitud del corazón. Por eso hay algunos que malinterpretan esto y dicen que los mandamientos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son totalmente diferentes. Afirman que las obras eran válidas solo en el tiempo del Antiguo Testamento y que a partir del Nuevo Testamento todos pueden ser perdonados de sus pecados solo por decir que creen en el Señor. No obstante, el Señor Jesucristo claramente estableció que Él no vino para derogar, revocar o suprimir la ley de Dios, sino para cumplirla. Podrá ser salvo si cree con el corazón, es decir, si deja de pecar. Dios le dará de su gracia y fortaleza no solo para dejar de pecar de obra, sino también para que transforme su corazón y lo limpie de esa tendencia y deseo que lo atrae y lo tienta y lo lleva a pecar.
Les doy un ejemplo. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando alguien perjudicaba a su prójimo, tenía que pagar ese perjuicio de la misma forma. De acuerdo a la ley existía un principio de justicia retributiva, esto es, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Sin embargo, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42 mencionan algo que parece totalmente opuesto a este mandamiento de Dios, y dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Aquí, cuando dice oísteis, quiere decir que este principio ya había sido establecido como ley en el Antiguo Testamento. Continúa el pasaje: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A ver, mírenme, les voy a demostrar lo que quiere decir este pasaje. Si alguien lo golpea de este modo la mejilla derecha, póngale también la otra. Creo que mostrándoselos así, quedará grabado en su mente y en su corazón. Prosigue el pasaje: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, hermano, ¿se imagina qué vergüenza, no? Es como si alguien le pidiera la camisa o incluso el saco. Yo no tendría problema, se lo daría. Continúa la cita: déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora bien, le pregunto, ¿acaso estos versículos se oponen al antiguo mandamiento, es decir, a la ley? ¡Claro que no! La voluntad primigenia y eterna de Dios siempre se ha basado en el amor. Y Él desea que usted no devuelva mal por mal, sino que venza el mal con el bien. Dios desea que comprenda, perdone y muestre misericordia a su prójimo. Sin embargo, para el ser humano pecador le es difícil obedecer esos mandamientos. Aun si Dios le manda que ame a sus enemigos, los que tienen ese corazón malvado no podrán ni siquiera entender lo que esto significa. Si alguien los lastima o los ofende, para ellos será natural devolver mal por mal. Además, si no tienen temor a ser castigados cuando pecan, cometerían cada vez pecados más y más graves. A pesar del mandato de Dios, no solo le desearán el mal a su prójimo, sino que incluso obrarán con maldad en contra de él. ¿Se imaginan entonces la cantidad de pecados que cometerían? Además, si aquel que resulta ser blanco de esa maldad no tiene la orientación o guía correcta, lo primero que deseará será desquitarse lo más rápido posible del que le hizo daño o habló mal de él. Y no solo querrá devolverle el golpe o el mismo daño que le ha causado, sino que intentará hacerle mayor daño, de acuerdo a su amargura, rencor o enojo, y si tuviera la fuerza o el poder para hacerlo, de seguro que así lo haría. Si Dios no hubiera dado sus mandamientos, el ser humano hubiera cometido pecado tras pecado y luego del juicio final hubiera sido condenado al infierno. Hermano, la razón por la que Dios ha dado esos mandamientos es para que su pueblo tuviera temor de pecar y así no fueran al infierno. Por eso, la ley en el Antiguo Testamento lleva la impronta o el sello del infinito amor de Dios. Pregúntese, ¿qué hubiera sido del ser humano si no hubiera existido esta ley? ¿Acaso no hubieran sido los fuertes los únicos que hubieran podido sobrevivir? Los débiles hubieran perecido, solo los fuertes hubieran sobrevivido en esa jungla, e incluso después ellos mismos se hubieran destruido. No obstante, lo que Dios desea no solo es que reprima la maldad que hay en su interior por temor o miedo al castigo. La voluntad de Dios es que el ser humano cultive en su corazón la verdadera bondad y el amor puro y espiritual. No desea juzgarlo de acuerdo a la ley. Dios quiere que usted ame y perdone a los demás tal como lo hizo Jesucristo, quien nos dio ese ejemplo perfecto de amor al prójimo. En realidad, en el tiempo del Antiguo Testamento era difícil comprender la verdadera voluntad de Dios implícita en sus mandamientos. Sin embargo, ahora todos se encuentran
en una situación completamente diferente porque han recibido al Espíritu Santo. Como ya conocen el amor del Señor por el Espíritu Santo que les ha sido dado, podrán no solo entender, sino también tener la fortaleza necesaria para aplicar la palabra de Dios que dice debe amar aún a sus enemigos y a no pagar mal por mal, es decir, ojo por ojo, sino más bien a poner la otra mejilla si lo golpean en la mejilla derecha. Y no lo hará obligado, sino que obedecerá la voluntad de Dios al haber cultivado ese amor en su corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Por ello, Dios dio esos nuevos mandamientos en el Nuevo Testamento a todos los que han recibido el Espíritu Santo. Nuestro Señor siempre perdonó y amó. El unigénito Hijo de Dios, el que nunca pecó, fue crucificado como ofrenda de paz para perdón de infinidad de pecados. De esta manera, Él lo amó y dejó esos nuevos mandamientos en el Nuevo Testamento para los que son verdaderos hijos de Dios. Tal como el Señor Jesús fue el perfecto ejemplo de amor y cumplió todos los mandamientos del Antiguo Testamento, Dios desea que actúe con ese mismo amor. En la próxima prédica continuaré compartiendo estos nuevos mandamientos que complementan el antiguo mandamiento. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. En el pasaje bíblico de hoy, en el versículo 7, el apóstol Juan lo empieza con el vocablo hermanos. Dios tiene misericordia aún de los pecadores y Él ama a todos los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, tal como dice Proverbios, Dios ama más a los que lo aman con todo su corazón. Son aquellos que pueden con toda confianza decir que permanecen en el Señor y que el Señor permanece en ellos. Juan capítulo 15, versículo 7 menciona sobre esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, Dios decidirá si responde o no a su oración. El Señor está diciendo que si permanecen unidos a Él y obedecen todo lo que les ha enseñado, recibirán de Dios todo lo que le pidan. Hermano, es Jehová de los ejércitos quien le está hablando y le dice que responderá a todo lo que le pida. ¡Qué tal bendición! ¿Verdad? Esta clase de bendición siempre viene cuando el pasaje empieza con amados o hijitos. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a los que han llegado al nivel del Espíritu. Por eso, Dios les dice que todo lo que le pidan en su nombre les será concedido. Hermano, Dios le está diciendo que le dará todo lo que le pida. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios responde a algunos y a otros no? ¿Acaso Dios discrimina? ¿Acaso Dios me prefiere a mí y no a usted? Hermano, Dios me concede todo lo que yo le pido, incluso sin pedírselo. Él me da lo que deseo en mi corazón. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Lo que sucede es que hay quienes permanecen en Él, es decir, son uno con Él, y hay otros que no son uno con Él. Espero que los que están escuchando esta serie de prédicas puedan permanecer en el Señor y obedecer su palabra, y así Dios les mostrará su inmensa gracia y su inmenso amor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la inmensa gracia y el inmenso amor del Todopoderoso Dios sobreabunden en sus vidas. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en la palabra de hoy. Padre, te pido que la palabra que hoy se ha compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Haz que esta palabra cale en todo su ser. Tú nos has dado a tu único Hijo, Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros. Nuestro Señor se ofreció como ofrenda de paz para redimir a todos de sus pecados y así derribar el muro de pecado que los separaba de ti. Tú nos has liberado de la esclavitud del pecado para no pecar más. Haz que todos lleguen a aceptar en su corazón esta verdad. Dales poder y fortaleza para no pecar más. Ayuda a todos los jóvenes y jovencitas a que se mantengan santos, puros y castos. Dales la fuerza y el dominio propio para alejarse de toda tentación y de toda maldad. Derrama de tu gracia sobre cada uno de ellos.
Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.